El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril para conmemorar el aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud en 1948. Este año el lema de este día es Pequeñas picaduras, grandes amenazas. Con este se pretende incidir en las enfermedades transmitidas por vectores. Hoy tenemos con nosotras a Eduardo García Langarica del Consejo Ejecutivo de Medicus Mundi. Buenas tardes, Eduardo. Buenas noches. Buenas tardes. Muchísimas gracias por atender hoy a nuestra llamada. Este año el Día Mundial de la Salud se centra en las enfermedades transmitidas por vectores. ¿Qué son exactamente estos y a qué enfermedades hace referencia? Bueno, pues los vectores, transmitidas por vectores se refiere a unos grupos de enfermedades que se transmiten por unas picaduras a través de insectos, fundamentalmente. Hay moscas, mosquitos, chinches, garrapatas, incluso algún tipo de caracol también transmite enfermedades. A través de ellos se transmiten enfermedades víricas, como la fiebre amarilla, o el dengue, o la encefalitis japonesa, o parásitos, como el chagas, la malaria, que es más conocida, o la enfermedad del sueño, y otro tipo de enfermedades como el tifus o las fiebres de las montañas rocosas. Estas son una serie de enfermedades, la mayoría de ellas son enfermedades tropicales y se dan en países, por ejemplo, el Chagas es una enfermedad de las que ya hay Médicos Sin Fronteras y la OMS incluso habla de que es una de las enfermedades más desconocidas y más olvidadas. Se calcula que cada año entre 15 y 17 millones de personas son infectadas y que mueren unas 50.000. La que más extensa, la que más daño produce en el mundo es la malaria, que produce cada año unos entre 600.000 y 1 millón de muertos, sobre todo en África, niños, niñas y mujeres. Uh-huh. Y la que últimamente más se está extendiendo por el mundo es el dengue, que también está en Centroamérica y Sudamérica, que es una enfermedad vírica, que el último año causó unos 800.000 casos, con 300 muertes. Esta enfermedad es menos mortal. Uh-huh. O sea, digamos que son enfermedades, la mayoría de ellas son enfermedades también de la pobreza, ¿no? Uh-huh. La Organización Mundial de la Salud señala que estas son las enfermedades más olvidadas y que, sin embargo, más morbimortalidad provocan. ¿Qué reclamáis desde Medicus Mundi? ¿Cómo se podría trabajar para combatir este tipo de enfermedades? Bueno, nos parece que está bien que se dediquen días de la salud a atender enfermedades desconocidas. Para la gran parte de la mayoría de la gente son desconocidas, quitando algunas que son más extensas. Pero sobre todo creemos que la OMS debería hacer el papel de defender el derecho a la salud, ¿no? Que consideramos que el derecho a la salud es un derecho humano más, como tal. Es un derecho que, como todos los demás, requiere que se haga una acción colectiva para reclamarlo y que a través de servicios públicos y tal se haga también una provisión colectiva. Es decir, que es un derecho que no se puede renunciar, un derecho irrenunciable y que se debe tratar como el resto de los derechos humanos más. Y la OMS ahí debe tener un papel más activo. En ese sentido, Medicus Mundi hizo el año pasado una declaración sobre la salud en el post-2015, ampliando un poco lo que la OMS está proponiendo para esa declaración, ¿no? La declaración del post-2015, en la que hablamos de una cobertura sanitaria universal ampliada, global y pública. La OMS se queda simplemente en la cobertura sanitaria universal y no dice muy bien ni cómo ni nada, lo convierte muy en sanitarista. Y nosotros entendemos que esa idea hay que ampliarla más, ¿no? Y que sobre todo lo hemos defendido toda la vida, basada en la atención primaria de salud, que es la que produce mejores resultados en salud y a un coste mejor y a menor precio, más accesible para toda la población y sobre todo a través de servicios públicos, ¿no? Uh-huh. Que esta política además debe incluir políticas de salud pública y de redistribución de la riqueza. No solo basta con hacer la salud, sino que también hay que hacer que disminuya la desigualdad. Y ese yo creo que es un papel que la OMS debería jugar, pero que yo creo que le está costando, entre otras cosas porque los gobiernos que forman parte de ella y muchas entidades, pues no les interesa igual que hagan ese papel, ¿no? Uh-huh. Y viajando ya a nuestro país, este tipo de enfermedades tienen escasa incidencia, pero podemos encontrarnos con otras amenazas, ¿no? ¿Cómo incide, por ejemplo, la desigualdad y la pobreza en nuestro derecho a la salud? Bueno, hay evidencia científica, solemos decir los médicos que tenemos que trabajar con evidencias científicas, ¿no? Y hay evidencias científicas desde hace años que la desigualdad y la pobreza son una causa fundamental de enfermedad. Revistas importantes como el Lancet publican continuamente artículos que comparan políticas sanitarias de unos países y otros, incluso en tiempos de crisis,
Y, por ejemplo, hace unos años el año pasado yo creo que publicó un trabajo, un artículo hablando de la crisis financiera y la austeridad y su influencia en la salud en Europa, y comparaba las diferencias que se habían producido en países que como España, Grecia, Portugal, Italia llevaban una política de austeridad, y otros como Islandia que no habían tenido esa. Y comprobaron, demostraban con evidencia que en los países en los que había la política de austeridad pues había aumentado las enfermedades infecciosas, habían aumentado los suicidios, y lo único que habían disminuido eran los accidentes en carretera. Será que como la gente va menos a trabajar, pues se mata menos en las carreteras también, ¿no? Por otro lado, también es importante, en España es difícil sacar cifras exactas porque hay bastante poca transparencia en cuanto a este tipo de cifras, y es algo también que denuncia el Lancet en esos artículos, ¿no? ¿Y hacia dónde podemos decir que nos llevarán las actuales reformas sociales en cuanto a nuestro nivel de salud? Bueno, nosotros, como he dicho antes, también a nivel mundial y claro, no vamos a defender una cosa a todos los niveles y en España otra, ¿no? Defendemos el derecho a la salud para todos y defendemos la cobertura sanitaria universal. El simple hecho de que en España cambiara hace 2 años el acceso a la salud de ser un derecho universal a ser un derecho de aseguramiento, pues supone que varios cientos de miles de personas se han quedado sin cobertura sanitaria en España. Eso ya de por sí ya es un riesgo para esas personas. Y para los demás, que si estas personas no son atendidas y tienen enfermedades infecciosas, podrían extenderlas para los demás. Pero no solo se trata de la cobertura sanitaria universal. El hecho de que haya más desigualdad desde que se ha empleado la crisis con las políticas de austeridad, de que haya más pobreza, pues influye de forma clara en la salud de la población. Hoy, como publicó Cáritas la semana pasada en su informe, el que prácticamente el 30% de los niños españoles estén bajo el límite de la pobreza, quiere decir que esos niños van a tener peor salud ahora y en el futuro, porque van a tener peor alimentación, peor educación y peor de todo. Entonces, en el futuro van a tener problemas de salud. El que haya tanta gente en el paro, que no tenga ningún ingreso, pues le va a hacer alimentarse peor y, por lo tanto, también va a empeorar su salud. Por otro lado, el tema del copago en farmacia y esas cosas, hay gente que tiene problemas para pagar sus medicamentos. Entonces, también eso va a empeorar sus enfermedades y va a empeorar su nivel de salud. Es decir, la política que se está haciendo va a perjudicar a la larga, a través de la pobreza y a través de la desigualdad, a la salud de toda la población. Y esto no es una política que sea inevitable. Nos parece que es una política que es hecha adrede, se ha hecho así porque interesa hacerlo así. El gobierno está haciendo una serie de políticas para favorecer a la clase financiera, ¿no? Entonces, al resto de la población, pues más o menos que le da igual cómo quede y nos está dejando un poco tirados. Y exactamente en este punto, ¿qué es lo que demandáis desde Médicos Mundi al gobierno? Bueno, lo primero es que cualquier política que se quiera implementar se tenga en cuenta la salud de la población. Es decir, a ver, por ejemplo, cosas tan elementales como que poner un hospital está claro que puede mejorar o incluso empeorar también el nivel de salud de la población, pero una autopista también. El hacer una política fiscal de un tipo o de otra también influye en la salud. El hecho de que, por ejemplo, estos expertos que se reúnen periódicamente para proponer cosas que luego el gobierno decide o no, pues proponen cosas, por ejemplo, en la reforma fiscal se está proponiendo que se desgrave los seguros privados. A nosotros esto nos parece que es un error. No hay ninguna demostración. Ellos dicen que es bueno porque reduciría el costo de la salud pública. La gente que va a los privados no iría a los servicios públicos, pero eso no hay ninguna demostración, incluso ahí al contrario, demostraciones que los servicios privados no solo no abaratan los públicos, sino que los encarecen. Entonces, hacer ese tipo de ideas fiscales con lo que se ahorran teóricamente de eso, con lo que desgravan de eso, podían pagar los recortes en salud. Lo mismo pasaba con las pensiones. Cuando decidieron recortar las pensiones, decidieron para ahorrar 809 millones. Y, sin embargo, la desgravación de los planes de pensiones privados suponía más del doble de esa cifra. Por lo tanto, hay políticas que se hacen para beneficiar a unos en contra de los demás. Entonces, lo que pedimos, lo que tenemos que exigir nosotros y todos es que, de verdad, el gobierno defienda el derecho a la salud de todos y que
tenga en cuenta la salud de la población para cualquier política que quiera hacer. Lo mismo que tiene en cuenta los daños psicológicos que pueda haber a poner autopista, que tengan en cuenta también el derecho a la salud. Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotras y sobre todo por la labor que desde Médicos Mundi realizáis y en algo tan fundamental como es la defensa al derecho a la salud. Muchísimas gracias de nuevo. Pues, muchas gracias a vosotras y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.